Amén. Vamos a abrir en 1 de Timoteo 3. Vamos a leer el versículo número 14 y 15. Dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Oremos a nuestro Señor. Señor mío, Padre, yo te quiero rogar tu ayuda y tu bien, conforme a tu benevolencia, Señor, para con nosotros. Seas tú, mi Señor, por medio de tu palabra, edificándonos, instruyéndonos, mi Señor, enseñando. Así yo te ruego, mi Señor, que tú hagas con nosotros y nos bendigas también. Danos buen entendimiento, mi Señor, de tus palabras. Y así edifícanos, Padre. Amén. Bien, amados, tenía ya de hace un tiempo deseo de poder hablar y enseñar acerca de lo que las Escrituras hablan en cuanto a la iglesia, o lo que es la iglesia. Tenía este deseo y quisiera pues que meditemos en las Escrituras acerca de lo que nuestro Dios habla en cuanto a esto también, para que estemos entendidos de la doctrina. Sé que de alguna u otra manera en enseñanzas o en compartir nuestro hemos hablado en cuanto a esto, pero quisiera poder tomar todas estas cosas que conocemos y así ir por cada una de ellas, para que también la doctrina entre nosotros esté firme y así podamos también saber qué es la iglesia, quiénes están en ella, a qué llamar la iglesia, a qué no. Todas estas cosas que la Escritura enseña y nos habla, para que también en cualquier momento podamos presentar defensa de la fe, también podamos contender ardientemente por la fe en cuanto a lo que la Escritura enseña acerca de la iglesia. Y aquí nuestro hermano Pablo le dice a Timoteo que le escribía esto, aunque tenía la esperanza de ir pronto a verlo, dice, para que si él tardara hasta que fuese a Timoteo, Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que también le llama luego que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, nuestro hermano le da instrucción a nuestro hermano Timoteo acerca de esto, pero para que él sepa cómo debe conducirse, dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y a la iglesia aquí le llama la casa de Dios. Y quiero, amados míos, que leamos escrituras en cuanto a esto, primeramente en Hebreos 3, porque nosotros al leer allí en Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, al leer la casa de Dios, es inevitable pensar en lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento también le llaman la casa de Dios, tanto al tabernáculo que hizo nuestro hermano Moisés y también al templo que nuestro hermano Salomón edificó. Y quiero que leamos hoy varias escrituras en cuanto a eso, para saber que ciertamente al tabernáculo que erigió Moisés y al templo que edificó nuestro hermano Salomón también se le llamó la casa de Dios. Y no solamente la casa de Dios, sino que vamos a ver cómo de distintas maneras también se le llama en la Escritura al tabernáculo o al templo. Y en Hebreos 3 primeramente dice, versículo 1 y 2.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y en el versículo 5 dice de manera semejante: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas 21. Dice que Moisés fue fiel en la casa de Dios. Vamos a leer esta escritura de algo que sucedió en el tiempo de David. Y la leemos porque recuerden que el que edificó el templo fue Salomón, fue después de David. Y cuando David estaba con vida, aún estaba el tabernáculo. Y Primera de Crónicas 21, versículo 28 y 29 dice: viendo David que Jehová le había oído en la era de Hernán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Moisés fue fiel en la casa de Dios, y aquí hablando de la misma casa, le llama el tabernáculo de Jehová, que Moisés dice había hecho en el desierto. A la casa de Dios que Moisés hizo, como se le llama en Hebreos, aquí se le llama el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto. Vamos a Éxodo 25. Éxodo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Recuerden, el Señor saca a sus ejércitos al pueblo de Israel de Egipto, los lleva por el desierto, y en el desierto le dice a Moisés que le hagan un tabernáculo. Y en Éxodo 25 hallamos esta instrucción, miren, desde el versículo 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés fue fiel en la casa de Dios, el tabernáculo de Jehová que Moisés hizo en el desierto. Y aquí el Señor, dando la instrucción, dice en el versículo 8, y harán un santuario para mí. También le llama santuario. Y en el 9, hablando del mismo, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. Está hablando de lo mismo. Casa de Dios, el tabernáculo de Jehová, santuario, o aquí solamente le menciona o le dice tabernáculo. En el capítulo 39 de Éxodo, ya acabada la obra, dice en el versículo número 32: 39-32 dice de Éxodo: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así
lo hicieron. Ahora aquí le llama el tabernáculo de reunión. También se le llama así conforme a esta escritura. Ahora, en Números 18, vamos a leer. Números 18, vamos a leer del versículo 1 al 7. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Miren cómo le llaman, porque ellos debían servirle. Tomó a los levitas y dentro de los levitas a Aarón para servir dentro como sumo sacerdote. Y aquí le llama el tabernáculo del testimonio. Y guardarán todo lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Está hablando de lo mismo, solamente que le llama al principio santuario, luego tabernáculo del testimonio, tabernáculo de reunión. Versículo 5. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Y os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, tabernáculo del testimonio, tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Jehová, el santuario, así le llaman. Y en 1 Samuel 1, esto también antes de que Salomón edificara el templo, estaba el tabernáculo aún. Nuestra hermana Ana vaya a orar en su aflicción. 1 Samuel 1, versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar, a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Le llama el templo de Jehová también. Entonces, amados míos, recuerden la casa de Dios que hizo Moisés, el tabernáculo de reunión, el santuario, el tabernáculo del testimonio, también el templo de Jehová. Se le llama así, de estas maneras en las escrituras, mis hermanos. Ahora, este santuario, tabernáculo, o la casa de Dios, como le llama también así en Hebreos, y lo tendremos así, no era cualquier lugar, la casa de Dios. Y le vamos a llamar así, mis hermanos, para luego entender la escritura también de Timoteo. Que le podemos llamar de las distintas maneras, pero por causa de la escritura de Timoteo, le vamos a llamar la casa de Dios, porque también se le llama así, conforme Hebreos 3. En la casa de Dios, o la casa de Dios, no era cualquier lugar, sino que vamos a leer unas escrituras donde nos testifican que en la casa de Dios se manifestaba la gloria de Jehová. Era su presencia allí donde Él se manifestaba. No era cualquier lugar. Miren Éxodo nuevamente, capítulo 25, versículo 8.
25:8 de Éxodo, dice de esta manera: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Amados, el santuario estaba en medio del pueblo. Cuando el pueblo estaba por el desierto y se asentaba en un lugar conforme la nube también les indicaba, el tabernáculo debía ser puesto en medio del pueblo. Y aquí dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2, el versículo número 28. Aún no estaba edificado el templo que hizo Salomón, la casa de Dios que hizo Salomón. Primera de Reyes 2, versículo 28 dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Ahora, le llama el tabernáculo de Jehová. Y tiene un propósito de llamarle el tabernáculo de Jehová. Y quiero que volvamos a Éxodo, pero esta vez al capítulo 33. Vamos a leer el capítulo 33 de Éxodo, versículos 7 al 9. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y miren el capítulo 40 del mismo Éxodo. Vamos a leer los últimos versículos, el 34, o uno de los... Sí, vamos a leer del 34 al 35. Al 38, perdón. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Miren, dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Por eso se le llamaba el tabernáculo de Jehová, el lugar donde él habitaba. Allí estaba su gloria, y su gloria llenó, dice, el tabernáculo. Y el texto que leíamos hace un momento en cuanto a David en la era de Ornán Jebuseo, dice que David no pudo ir allá a consultar a Dios. Entendían nuestros hermanos que allí estaba la manifestación de la gloria de Jehová, su presencia. Por ello también el Salmo 63, cuando David estaba en el desierto de Judá, miren lo que dice el versículo 1 y 2. (63, 1 y 2) dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así como te he mirado en el santuario. Deseo ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y leímos hace un momento cómo la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, o el santuario, o la casa, o su casa. Y aquí dice, para ver tu poder y tu gloria. Porque también la gloria de Jehová es la manifestación de su presencia. O es su presencia en ese lugar. Que Él repose y que Él more en ese lugar. Por ello, mis hermanos, el tabernáculo que hizo nuestro hermano Moisés no era cualquier lugar. Porque era el lugar en el cual Jehová se manifestaba al pueblo, su gloria lo llenaba y desde allí su presencia era conocido. Por eso en Levítico capítulo 26, miren la estima que le da al santuario, al tabernáculo. Levítico 26, versículo 2 dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Mira, tened en reverencia mi santuario. Porque no era cualquier lugar para él ni para el pueblo. Era el lugar donde él se manifestaba con su gloria y era el lugar donde el pueblo veía la gloria de Jehová desde donde estaba. Por ello el anhelo de David diciendo, para ver tu poder y tu gloria como te he mirado en el santuario, en tu casa. Hermanos míos, entonces el tabernáculo que hizo nuestro hermano Moisés, también la casa de Dios, llamada así en Hebreos, era no cualquier lugar, sino el lugar donde su gloria se manifestaba, donde él reposaba, porque era su casa. Una casa es un lugar de reposo, como también le llama en el Salmo 132, que vamos a leer luego. Levántate al lugar de tu reposo. Y él lo tenía en reverencia, en estima, porque él moraba allí. Ahora, pasa los años, mis hermanos, hasta nuestro hermano David, y él tiene en su corazón edificar casa a Jehová. Y vayamos a Primera de Crónicas 22, porque ese santuario que hizo nuestro hermano Moisés, o esa casa que hicieron, no permaneció así para siempre. Primera de Crónicas 22, y vamos a leer desde el versículo número 6 al 11 primeramente. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Nuevamente nos encontramos, casa de Jehová. Semejante a lo que leemos en Timoteo, la casa de Dios. Y esto es importante, mis hermanos, para aquello que vamos a seguir meditando. Le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mire cómo le llama también. Casa, y ahora le llama templo. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. Miren, casa a Jehová, templo de Jehová, y ahora le llama casa a mi nombre, le llama Jehová. Porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Dice, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y le dice David a Salomón, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho.
de ti. Casa a Jehová, templo a Jehová, y Jehová le llama casa a mi nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Versículo número 1. Dice, Segunda de Crónicas 5:1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Casa de Jehová, casa de Dios. Se llama así al templo. Salmo 74. Salmo 74, vamos a leer del versículo 4 al 7, dice. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Miren, le llama el santuario y el tabernáculo de su nombre. Y esto hablando de la destrucción que vino también a aquel lugar. Mas recuerden que también luego que vuelven de la cautividad, comienzan a edificar no solamente los muros de la ciudad, sino el tabernáculo, o la casa de Dios, o el templo, que había sido destruido. En Esdras 3, miren lo que dice. Esdras 3, desde el versículo número 6 al 10, dice: Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Miren, le llama el templo de Jehová. Todavía no se habían echado los cimientos del templo de Jehová. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Casa de Dios, casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces, David tiene en su corazón edificar casa a Jehová, pero no, su hijo Salomón se le iba a hacer. Y Dios le llama no solamente su casa, sino también casa a su nombre. Que también
como hemos leído, se le llama templo de Jehová o santuario, o el tabernáculo de su nombre en el salmo que hemos leído. Y aquí le llama casa de Dios, casa de Jehová, templo de Jehová. Y esto en el tiempo de nuestros hermanos Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo, quienes retornaron de la cautividad para edificar los muros de Jerusalén que habían sido derribados por los babilonios, y también el templo de Jehová que habían derribado. Y ahora estaban poniendo los cimientos del templo de Jehová y estaban edificando la casa de Dios, la cual también estaba hasta los días, como habla la Escritura en los Evangelios. Miren Lucas capítulo 1. Para ver también allí cómo se le llama. Lucas 1, versículo número 8 y 9. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, sacerdote, y los sacerdotes, según el orden de su clase, cada tiempo entraban al templo. Y miren cómo le llama. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, que era el templo. Pero le llama el santuario del Señor también. Hechos capítulo 7. Hechos 7, hablando acerca de esto mismo, nuestro hermano Esteban. Vamos a leer versículo 45 al 47. Vamos a leer el 44 para también ver cómo hemos venido hablando acerca de esto, y nuestro hermano Esteban aquí menciona acerca de ello. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Ven? El tabernáculo del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo del testimonio, la casa de Dios, el templo, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Van por el desierto, llegan a la tierra que Jehová les da por heredad, y con Josué lo introducen al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora, hablando acerca de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Allá le llama casa y acá le llama tabernáculo. Versículo 47. Mas Salomón le edificó casa, que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, amados, miren, Moisés, por mandamiento del Señor, le hace casa, que también es llamado tabernáculo de Jehová, el tabernáculo, tabernáculo de reunión, la casa de Dios, templo de Jehová o santuario. Lugar en el desierto en el cual se manifestaba la gloria de Jehová, su presencia. Él gloriosamente se manifestaba allí. Ahora, pasa el tiempo, como dice nuestro hermano Esteban, llegan a la tierra prometida, y hasta el tiempo de David, quien tiene en su corazón el deseo de edificar casa a Dios, o tabernáculo, como aquí le llama también. Pero Dios le dice que no él, sino su hijo, el cual sería Salomón, le edificaría casa a su nombre. Y Salomón se levanta y edifica casa a Dios, o la casa de Dios, que también, como hemos leído, se le llama tabernáculo, santuario, casa de Jehová, templo de Jehová, o tabernáculo, como aquí está escrito. Ahora, y no es diferencia, mis hermanos, con la casa de Dios que hizo Moisés respecto a la casa que Salomón hizo
para Dios. No hay diferencia, porque en aquella casa que hizo Moisés se manifestaba la gloria de Jehová. Y en esta casa de Dios que hace Salomón también. Y leamos, miren, en Segunda de Crónicas 5. Vamos a leer desde el versículo número 2 hasta el final del capítulo 5. Segunda de Crónicas 5, versículo 2 al 14. Dice de esta manera: Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Ya habían terminado de edificar y el arca debía estar en el lugar santísimo. Lo estuvo en el tabernáculo que hizo Moisés y ahora en el templo que hizo Salomón. Pues los querubines, versículo 8, extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. El capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Versículo número 20. Salomón, orando a Jehová, le dice así entre sus palabras. Versículo 20, Segunda de Crónicas 6. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Salomón sabía esto. David, su padre, se lo dijo. Que Jehová le había dicho que iba a edificar casa a su nombre. Y aquí Salomón, en su oración a Jehová, le dice que él había dicho: mi nombre estará allí. Su nombre es el mismo, su presencia, su gloria, la cual, como leímos en el capítulo 5, también llenaba la casa. Vamos a leer
versículo 41 del mismo capítulo 6 de Crónicas, hasta el versículo 3 del capítulo 7. Miren lo que dice Salomón, versículo 41. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Miren, habitar. ¿Recuerdan lo que le dice a Moisés? Y habitaré en medio de ellos. Y aquí le dice Salomón a Jehová, levántate para habitar en tu reposo, en tu casa, en el lugar de tu morada, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Miren, levántate al lugar de tu reposo. Esta casa de la cual dijiste, mi nombre estará allí. ¿Y que viene a la casa? La gloria de Jehová. Y la llena. De tal manera que los sacerdotes no podían, dice, entrar. Estaba llena de la gloria de Jehová, de su presencia, de su nombre. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gloriosamente, nuestro Dios se había manifestado en su casa, en el lugar de su morada, en su santuario. Y cuando vieron esto, los hijos de Israel, el fuego descender y la gloria sobre la casa de Jehová, se postraron. Algo glorioso, grande y de majestad. El Altísimo estaba allí en su casa y se había manifestado así con su gloria en esa casa. Y las mismas palabras que él habla acerca del tabernáculo, mis hermanos, donde dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, podemos decirla también de esta casa suya que edificó Salomón. Porque era el lugar de su morada, de su gloria, donde su nombre habitaba muy gloriosamente. Y el mismo capítulo 7, versículo 15 y 16 dice, ahora es el Señor respondiéndole a Salomón acerca de su oración. Él le había pedido que sus ojos estén atentos, abiertos sobre esta casa de día y de noche. Y ahora el Señor le responde así a Salomón, versículo 15 y 16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 132? Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Es Salomón diciéndole antes, levántate para habitar en el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y ahora es el Señor respondiendo, he elegido a Sión. La quiso por habitación para sí, es el lugar de su reposo, de su morada, de su presencia. Allí habitaré, dice, porque la he querido. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. La he apartado, la he santificado. Dice, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Por eso la santificó. Para hacerla para sí mismo. Lugar de su morada, lugar de su presencia, en la cual habitaría su nombre. No era cualquier lugar. Hermanos míos, esto es muy glorioso. Miren. Jehová, nuestro Dios, se manifiesta al pueblo de Israel
los saca de Egipto con mano poderosa y en el desierto les pide que le hagan una casa. Le da a Moisés el diseño y la hacen así. Y la casa no sería para cualquier cosa, sino que sería para que habitase su nombre, su presencia, su gloria, para que sirviese para él de lugar de reposo. Y así lo hace, porque cuando terminan de edificarlo y de levantar el tabernáculo, su gloria llena esa casa. Y pasa el tiempo, llegan a la tierra prometida, introducen también el tabernáculo y lo edifican en el lugar que Jehová les dijo, hasta el tiempo de nuestro hermano David, quien tiene en su corazón edificar casa a Dios. Pero Jehová le dice, no, tú no, tu hijo me edificará casa a mi nombre. Santuario para mí, templo. Y así se levanta Salomón y le edifica casa a Jehová. Casa en la cual también nuestro Dios la hizo para sí morada. Lugar de su reposo, de su presencia, para manifestar su gloria. No era cualquier lugar. Miren, hermanos míos, de las naciones que habían en la tierra, tomó a Israel. Y de Israel, mis hermanos, ya estando en la tierra que Él les prometió, tomó un territorio, Jerusalén, en el cual Él hizo que allí se edificara casa a su nombre, para manifestar su gloria, para manifestar su nombre. Entonces, hermanos míos, la casa de Dios, que tanto hizo Moisés como Salomón, no era en cualquier lugar. Era el lugar de su presencia, de su gloria. Era su morada, donde Él habitaría, donde Él estaría. No era cualquier lugar. Por eso mis hermanos, Él la tenía en estima y decía, mi santuario tendréis en reverencia. Claro que sí. Claro que sí. Porque era el lugar suyo, donde Él habitaba, donde Él moraba, en medio de los hijos de Israel. ¿Y quién más glorioso que Él? ¿Quién con más majestad y más gloria que Él? Ningún otro. Esa casa era destino. Y por eso leemos como nuestros hermanos, conforme les dio el Señor las fiestas, 3 veces al año iban hasta Jerusalén, hacia allá, para celebrar fiesta solemne a Jehová. Y no era cualquier lugar, era un lugar de reverencia, un lugar que estimaban nuestros hermanos. Y aún también habían algunos incrédulos que lo tenían así de estima. Pero miren, mis hermanos, porque era el lugar de su gloria, de su presencia. Entonces quiero que, conforme dice Timoteo, la casa de Dios, recordemos estas cosas, todas estas escrituras así, para que conforme el Señor conceda en la siguiente enseñanza, podamos seguir viendo en cuanto a la verdad de nuestro Dios en cuanto a su iglesia. Pero meditemos en esto y tengámoslo en nuestro corazón, la casa de Dios, que fue el tabernáculo que hizo Moisés, el templo que hizo Salomón. No fue cualquier lugar. Entonces tengamos eso en nuestro corazón para que lo que meditemos luego en la siguiente enseñanza también, eso nos alumbra. Esas escrituras nos alumbren lo que seguiremos meditando. Amén, amados. Oremos al Señor. Señor mío, ciertamente conforme tus palabras, Señor, tú mandaste a tus siervos que te edificaran casa. Y así, conforme tú les dijiste, así ellos también hicieron. Y te doy gracias, mi Señor, por todo esto, porque también era el lugar de tu gloria, de la manifestación tuya. Así majestuosamente te revelabas, te manifestabas, Señor, en ese lugar. Y te doy gracias también, mi Señor, ya hoy, porque ciertamente podemos entender cuál es tu casa, mi Señor.
Muchas gracias, Padre, por tus palabras, y te ruego que así cada uno de nosotros esté meditando en estas escrituras, como tú hiciste tu casa y la llenabas con tu gloria, Señor. Muy hermosamente, Señor, y como tus siervos reverenciaban el lugar de tu morada, tu santuario, mi Señor. Amén.